que capaz estos espacios de encuentro después nos den unas herramientas institucionales, capaz, o emocionales, pero que nos salía esa pregunta. Y después les pudimos dar un poco de desarrollo a esto de el abrazo, es como darle forma al amor, darle forma a la empatía, darle forma al estar y a la confianza y a la contención. Entonces lo pensamos al abrazo como eso, políticamente desde ese lugar, de dar forma a las emociones y darle confianza a que capaz viene al lugar a sentir o a pedir o a necesitar ese lugar de escucha. Y la intervención, un poco también que creo que tiene que ver con el afecto, que lo podemos relacionar ahora, lo estoy pensando. La intervención la pusimos como poner el corazón. No solamente poner el corazón, sino también poner el cuerpo, poner la cabeza, y sobre todo el poema nos decía que es la escucha. Y ahí nos fuimos preguntando. A veces los acompañantes somos todos, en el sentido de que somos psicólogos, somos mamás, decían las chicas, somos seniors, somos profes. Entonces ahí era como, bueno, ¿cuáles son nuestras limitaciones como acompañantes y cuándo tenemos que aprender a guiar de ese lugar? Y ahí surgió más una pregunta que capaz una respuesta, que la pregunta capaz nos abre a eso, pero sobre todo eso, poner el corazón y el cuerpo y la cabeza. Las asociaciones que participamos en el grupo 7 son Barrio Parque Casas, acá. Cooperativa de la Revueltosa, Toda Oeste, Virtual Zoom, Cerámica, Asociación Civil de Mujeres, Travesía, Cooperativa de la Travesía, Impacto Social y Fijando Miradas. Grupo 9 y 10, y después queda 14. Esos tres grupos. 9, 10. ¿Nadie? Y el 14, 9, 10 y 14. Saco la compu. Ah, perdón, yo porque necesito usar la compu. El 10, anda La tengo que poner acá. El grupo 10. ¿Sí? Voy a apoyarlo acá. Acá, claro, el 10 estaba. Pobre casa. Si el 10 anda por ahí, si quieren ir buscando las fichas y después. Bien. Bueno, Buenas tardes. Nosotros directamente pusimos la consigna, así que bueno, después a pensar, y esto va de lo mismo después de todo. Coincidimos todos, me parece. Sí, que están todas relacionadas, es como dijo recién el compañero, una red. En afecto pusimos comprensión, acompañamiento, construcción de vínculos, alentar y apoyar, escuchar. En intervención, accionar, crear un espacio seguro, incentivar y motivar, imponer responsabilidad. Y lo del territorio, organizaciones sociales, escuelas de universidad, iglesias, centro de salud, vecinal y cachitas. Y las organizaciones son Barrio Tablado Uniendo Caminos, Fundación Reconstruyendo Vidas, Zona Sur de Barrio Tablada también, Vecinal Belgrano Zona Sur, La Trinchera, Centro Cultural. Centro Cultural La Trinchera, Zona Oeste, Fiestas. bueno, grupo 10, ¿anda o no anda? Si quieren, si no quieren, no vamos a obligar. Falta el 10 y el 14. ¿Se animan? Saben vos, no los conocen.
Ah, bueno, faltaría el 10 nomás. Bueno, ya está, no pasa nada. A ver, si quiere por ahí leemos. Bueno, no, sobre todo para saber qué organizaciones participaron del encuentro pasado. Bueno, buenísimo. La verdad que aparecen un montón de cosas en los afiches. Nosotras también los dispusimos acá en el costado para que, después si ustedes tienen ganas, en algún momento que vamos a hacer un trabajo en grupo y que también vamos en el momento de reflexión, si quieren pasar, ilustrar y por ahí, registrar también algo de lo que dijo el grupo, lo que dijeron los compañeros, compañeras, porque es muy interesante todo lo que aparece, o sea, todos y todas quienes están acá tienen mucho recorrido trabajando, historios, en muchos casos viven en esos espacios en los que trabajan, o viven cerca de esos espacios en los que trabajan, entonces hay mucha acumulación de saber respecto de lo que se trata, de esta práctica y esta tarea que tiene que ver con el acompañamiento. Y hay un eje ahí transversal, diríamos, es decir, que cruza todo lo que ustedes fueron diciendo que podríamos verlo ahí como entre líneas, que es justamente lo que queremos trabajar hoy. Tiene que ver con que lo que ustedes hacen es una tarea de cuidado, es una práctica que está atravesada por la noción, por la idea de cuidar a otro, cuidar a otra, cuidar a nuestro barrio. También plantean mucho, bueno, cuidamos de nuestra familia y también en los espacios de las organizaciones, cómo hacemos ahí, qué cuestiones son diferentes y qué cuestiones son similares en estos diferentes espacios. Entonces ahí también hay una cuestión que hoy vamos a remarcar en relación a esto del cuidado, y es que ustedes en este programa con el que articulan, cuidan desde la figura de un trabajo, que esto también apareció recién, ¿no? Bueno, es lo mismo cuando cuidamos en nuestra casa, los integrantes de nuestra familia, que cuando cuidamos en la organización en el marco de un programa. De primera mano digamos, no. Pero sin embargo, tenemos que afinar, no es tan sencillo. Es decir, bueno, nuestra casa, esto funciona de este modo y en las organizaciones, justamente porque esta idea, esta noción, que es la noción del cuidado, es muy compleja y también muy simple por otro lado, porque la hacemos todo el tiempo. Entonces eso nos genera como mucha confusión. De hecho me reía porque en el medio, de mi casa me escribían dónde estaba la ropa de no sé qué, ¿no? O sea, nos atraviesa a todos y a todas todo el tiempo la idea de cuidar. Entonces, bueno, ¿hasta dónde es la cuestión que tiene que ver con un trabajo? ¿Hasta dónde es la práctica que hacemos cotidianamente en nuestra casa? ¿Cómo generar algún tipo de diferenciación? ¿No? Entonces, nosotros lo que les proponemos para hoy es trabajar con esta categoría. Sí, perdón. Que es la categoría de cuidado como una categoría transversal. Es decir, todos los módulos de esta formación, que los otros módulos tienen que ver con el sistema de protección de niñez y de adolescencia, el otro módulo tiene que ver con salud pública, el otro módulo tiene que ver con la violencia, el otro módulo con educación popular. Todos esos módulos podríamos cruzarlo con la idea de cuidado. O sea, el cuidado va a estar presente todo el tiempo, porque es lo que ustedes hacen, con lo que tiene que ver el trabajo cotidiano en las organizaciones. Entonces, bueno, ¿qué pensamos para el encuentro de hoy? Que, como decía recién, en realidad nos costó mucho pensar cómo organizar el encuentro, porque esta es la típica categoría que uno dice, bueno, todo el tiempo hablamos de cuidado, ¿no? O sea, es algo que aparece tan frecuentemente en nuestra vida diaria, y cómo hacer para presentarla, para poder problematizarla y para poder generar algún tipo de discusión respecto de esta categoría, pero también reconociendo esa particularidad, ¿no? De que está presente cotidianamente. Entonces, lo que se nos ocurrió es pensar en 6 dimensiones que tienen que ver con la idea del cuidado. Es decir, estas 6 dimensiones podríamos pensar dimensiones analíticas,
vías de entrada a la discusión respecto al cuidado, las 6 ejes, estructura, el debate en torno al cuidado, ¿no? Un poco, bueno, 6 aspectos que tienen que ver con la cuestión del cuidado y que nosotras les vamos ahora a presentar para que después lo podamos poner en discusión más en equipo y en un plenario también en común, ¿no? Para que después ustedes piensen, bueno, se trata con estas dimensiones en sus organizaciones y en sus prácticas. Entonces, primero vamos a arrancar, a ver si querés pasar ahí. Arrancar, tratando de precisar un poco qué entendemos por cuidado. Y como les decía antes, este texto lo van a notar después, ¿no? Así que no se preocupen, porque se lo vamos a compartir, por ahí se pueden tomar nota. Entonces, lo que les decíamos recién, definir el cuidado es complejo y en realidad también es importante plantear que hace relativamente muy poco que el cuidado se pone en discusión y se teoriza. ¿Entienden? O sea, durante mucho tiempo se llevaron a cabo prácticas de cuidado, pero no había producción para pensar de qué se trataba eso. Y cuando digo hace muy poco, tiene que ver fundamentalmente con tanto transformaciones en el mundo del trabajo, con transformaciones fundamentalmente respecto de las mujeres. Vamos a ver que las transformaciones que tienen que ver con el movimiento feminista, con la visibilización de muchas de las cosas que hacemos las mujeres, generó que esta categoría o esta idea se empieza a discutir, a decir, bueno, ¿de qué se trata finalmente el cuidado? ¿Cómo lo podemos valorar? ¿Cómo lo podemos identificar? Entonces, una definición que tomamos de una autora que trabaja mucho la cuestión del cuidado, que es Corina Rodríguez Enríquez, la define de este modo, que refiere a un espacio bastante indefinido de bienes, servicios, actividades, relaciones, valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes para la existencia y reproducción de las personas en las sociedades en las que viven. Traduciendo, ¿qué quiere decir esto? Digamos, algunas cuestiones que podemos sacar de esta definición. Primero, lo que veníamos diciendo, que es un espacio indefinido. O sea, es difícil decir, digamos, la definición de cuidado cierra en estas cuestiones, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo podemos encerrar determinadas prácticas que son de cuidado? ¿No? Es un espacio difícil de separar, de definir y de contornear líneas muy claras. Pero a su vez ese espacio supone bienes, servicios, pero también supone esto, lo que hablaron ustedes antes, relaciones, lazos sociales, valores, respecto de cómo entendemos que debe ser nuestra vida en común, respecto de cómo entendemos que deben ser cuidados los niños y niñas, por ejemplo, de cómo deben ser considerados los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Todo eso se pone en juego en la idea de cuidado, que además garantiza la reproducción de la sociedad. O sea, garantiza que todos y todas estemos hoy acá, que podamos ir a trabajar y vayan a nuestro trabajo, que los chicos vayan a la escuela, que vayan al centro de salud a controlarse, a ponerse la vacuna, a tener un seguimiento. Entonces, bueno, todo eso forma parte de la idea de cuidado. Entonces, nosotras identificamos, no nos construimos, sino que tomamos, se puede leer distintos materiales, 6 dimensiones de cuidado. ¿Y por qué hablamos de 6 dimensiones? Como les decía, se pueden ser 6, pueden ser 10, esto es un corte de lo que nos parece más importante. ¿Por qué hablamos de esto? Primero decimos, bueno, el cuidado es esto y ya. Porque justamente hablar de todas estas dimensiones implica darle valor a esta práctica. En el sentido de reconocer la multiplicidad de cuestiones que entran en la discusión respecto al cuidado. O sea, discutir el cuidado no es discutir cuestiones relativas a si alguien hace bien o mal una cosa, ¿no? Tal cuida bien o tal cuida mal. Eso aparece mucho en relación a la práctica del cuidado, ¿no? El análisis o la valoración más moralizante respecto al cuidado, ¿no? ¿Quién cuida bien y quién cuida mal? Darle valor significa reconocer su complejidad. Y por otro lado, al reconocer esa complejidad, también supone
reconocer el poder que las prácticas de cuidado tienen, ¿no? Porque estamos diciendo que son todas esas bienes, servicios, valores, relaciones que permiten nada más y nada menos que la reproducción social, o sea que sí que es algo que tiene valor, que tiene poder. Entonces, un poco pensar en todas estas dimensiones significa ponerlo en la discusión, bueno, ¿cuál es ese valor? ¿Por dónde se juega todo ese valor? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, algo hasta acá? ¿Alguien quiere hagamos una dimensión? ¿No? Si alguien quiere decir algo, preguntar lo que sea, freno. Entonces, bueno, y esta idea también es importante, la llegan, que es que, si bien parecería que cuidar es algo que sale espontáneamente, sobre todo a las mujeres, ¿no? Las mujeres estamos preparadas biológicamente para cuidar, no, un poco también plantear esto, que el cuidado es una construcción social, es decir, es una práctica que no es espontánea o natural, sino que tiene que ver con historia, que nos viene encima, ¿no? Con modos de pensar las relaciones, con modos de pensar la sociedad. Entonces también la respuesta de esta clase, de este encuentro, es un poco desnaturalizarla, decir, bueno, ¿qué pasa con esto del cuidado? Entonces vamos a la primera dimensión. La primera dimensión que obviamente reconocemos y que apareció en los grupos que pusieron recién, apareció bastante fuerte, digamos, cuando hablan de las organizaciones y los territorios, es la dimensión material y simbólica. Es decir, el cuidado está atravesado por una dimensión material y simbólica. ¿Qué quiere decir eso? Ahí si querés entrar ahí. Quiere decir que para cuidar necesitamos cosas. O sea, más en este caso, estamos hablando de cuidado en organizaciones sociales, que estamos pensando que esto forma parte de un trabajo, ¿no? De una actividad que ustedes realizan. Entonces, un poco la pregunta que nos hacíamos en esta dimensión es, bueno, ¿qué necesitamos para cuidar? Necesitamos bienes materiales, es decir, cosas. Cuando preparábamos la clase, decía, bueno, necesitamos una cocina para hacer la leche, si es que servimos la leche, necesitamos una cama, si es un lugar en el que tiene alojamiento, necesitamos un espacio, sillas, mesas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la materialidad que sostiene el cuidado, ¿no? Y también necesitamos recursos simbólicos, que es un poco lo que aparecía en la exposición recién de los compañeros, que decían, bueno, ¿cómo? Primero, tener un buen trato, saber escuchar, tener algunas capacidades, por ejemplo, para poder contener una situación que sea conflictiva, respetar al otro o a la otra respecto de su posición, en relación a un determinado tema, por ejemplo, ¿no? Esto que decían, dice, bueno, propiciar que los jóvenes vengan a las organizaciones, pero no obligarlos, ¿no? Todo eso son recursos para poder acompañar. No es algo que nos sale así naturalmente, sino que tenemos que pensar de qué manera podemos ir haciendo esos recorridos. Entonces, respecto a esta dimensión, hay dos preguntas que nos hacemos que tienen que ver con qué necesitamos para cuidar. Poder, después lo vamos a hacer en trabajo grupal, ¿no? Pero digo, cuando uno le empieza a escribir, también se da cuenta de que hay un montón de cosas que ponemos a disposición. Recién las compañeras decían, bueno, el teléfono 24/7. Nosotros ponemos a disposición nuestro teléfono 24/7. Y eso es un recurso que usamos para cuidar, para ayudar a esta práctica. Y que a veces ni nos damos cuenta. Porque lo tenemos tan incorporado, que nos llamen, que nos manden un WhatsApp, ya es parte como de nuestra tarea cotidiana. Bueno, cuando uno le empieza a escribir y a enunciar, todos van a mencionar, mira, todo esto usamos para cuidar. Y también lo mismo sucede con lo simbólico, es decir, qué actividades realizamos para cuidar. Esto, un día, que no era el día necesariamente que yo en la organización, me llamaron y fui, pero no solo eso, sino lo que hago todos los días cuando participo de los talleres. Bueno, entonces, esta es la primera dimensión, que es la materialidad simbólica. La segunda, ¿alguna pregunta respecto a esta dimensión? Bueno, la segunda dimensión tiene que ver con pensar que en el cuidado intervienen diferentes esferas. Acá estamos privilegiando y hablando
organizaciones, porque ustedes todos pertenecen a organizaciones, y también porque estamos justamente dándole entidad al lugar que las organizaciones tienen en el cuidado. Pero estas tres esferas participan en lo que se llama la construcción social del cuidado. Es decir, esto que decíamos antes, bueno, ¿cómo se va armando la trama del cuidado? La primera es el Estado. Esta primera no casualmente, sino que el Estado tiene un lugar muy importante en la cuestión del cuidado, podríamos decir, como se dice siempre, por acción o por omisión, en el sentido de que lleva adelante muchas intervenciones que tienen que ver con el cuidado. Una de las más importantes podemos pensar que es la escuela, por ejemplo, el cuidado de la infancia a través del sistema educativo, pero también vemos que el Estado omite muchas cuestiones ligadas al cuidado. Me parece que ustedes son quienes más saben de eso, porque se hacen muchas veces cargo de esa omisión, o sea, de esas omisiones que el Estado va dejando. Pero las políticas públicas son centrales para el cuidado. Por ejemplo, si existen o no espacios de cuidado infantil que puedan, recién lo decían también los compañeros, si hay un taller, si hay una joven que viene al taller y no tiene dónde dejar a su hijo, hija, no va a estar disponible del mismo modo que si cuenta con un espacio de cuidado que le permita venir desde de otro lugar. Las políticas que tienen que ver con los espacios de cuidado, las políticas como nueva oportunidad, podemos pensar que es una política de cuidado, porque lo que busca es brindar un acompañamiento, un soporte a los jóvenes, a los adolescentes. Las políticas que tienen que ver con la educación, con la salud, son todas políticas que forman parte de la agenda del cuidado. Pero también participa otra esfera que es la del mercado, que es la que hoy está, bueno, el Estado también está muy en cuestión, pero la del mercado, digo, la inserción o no en el mercado de trabajo, o sea, tener un trabajo fijo, estable, en buenas condiciones, también va a generar más posibilidades de cuidado, porque muchas de las cuestiones que atañen al cuidado tienen que ver con la mercantilización, es decir, con pagar un espacio para que los niños y niñas sean cuidados, los ancianos, los discapacitados. También pasa lo mismo con pagar un cuidador o una cuidadora. Entonces, cómo se configura el trabajo y sus regulaciones tiene mucho que ver con la discusión en torno al cuidado. Podríamos decir, hacia grandes rangos, cuanto más debilitado está el mercado de trabajo, la cuestión del cuidado también se va a debilitar, ¿no? Va a haber menos disponibilidad de recursos de cuidado. Y el último punto, que quizás también es el que más conocemos, tiene que ver con que las familias se organizan, es la esfera también una de las más importantes a la hora de cuidar. Y lo que hablamos recién, bueno, sobre todo las mujeres estamos todo el tiempo atravesadas por las prácticas del cuidado, y en ese sentido las familias le han descargado también mucho al Estado respecto de sus responsabilidades. Por ejemplo, una familia que decide tener un hijo o una hija sabe prácticamente que los primeros años al ingreso al sistema escolar formal tienen que arreglarse de algún modo con el cuidado de ese hijo o esa hija. Y eso, o sea, ustedes fíjense que lo tenemos también bastante como aceptado, entre comillas. Si bien lo padecemos y lo negamos, no hay una demanda permanente respecto de eso. El Estado tiene que garantizar también espacios de cuidado para infantil de 0 a 3 años, ¿no? O, qué sé yo, generar políticas que tengan que ver también con comprar pañales, con todo lo que significa el cuidado que las familias costean económicamente también. Ahora, todas las encuestas, ¿vieron esas que se hacen del uso del tiempo? No sé si alguien leyó alguna, que muestran lo que las mujeres, la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos a cuidar, pero además la cantidad de dinero que significa el cuidado al interior de una familia, por esto, por los pañales, por las horas de cuidado, por todos los insumos que un niño a los 3 años necesita. Entonces, bueno, las familias ahí también forman parte de este triángulo de esferas. Vamos a pasar a la cuarta. Bueno, ahí lo que planteamos recién, la articulación entre estas esferas es clave para potenciar una sociedad en la cual las prácticas de cuidado sean mejores, de mayor calidad, digamos. Y las preguntas que nos hacemos respecto de estas dimensiones son 3. ¿Quiénes participan del cuidado?
socialmente, qué instituciones reconocemos que participan en el cuidado. Por ejemplo, yo no sé si en la escuela, bueno, habría que ver qué discusiones podemos tener en torno, por ejemplo, a la escuela, su participación en el cuidado. Yo esto que se plantea siempre, bueno, en la jornada escolar, ¿es suficiente? ¿No es suficiente para una mujer trabajadora? ¿Alcanza las 3 horas o 4 en la escuela para poder...? Bueno, estas discusiones son necesarias de poder plantear. Y la última, cómo se organiza el cuidado en nuestra sociedad. Que lo podemos pensar desde nuestra vida y también en la organización en la que trabajamos. La próxima. La tercera, voy un poco más rápido así. La tercera dimensión es organizaciones sociales comunitarias y cuidado, que esto es lo que decíamos recién. Las comunidades en general, esas falencias que hay, tanto del Estado como en algunos casos también de las familias, en general las propias comunidades y sus organizaciones absorben esas situaciones y hacen algo respecto de eso que sucede, ¿no? Si hay un acontecimiento que puso en evidencia eso, pues la pandemia lo fue. ¿Qué pasó? El Estado en muchos casos se retiró o tuvo otro tipo de vinculación. El mercado de trabajo se repite contrato y que quedaron las organizaciones piloteando la situación territorial reconstructiva en la pandemia. Entonces, bueno, si bien en el caso de ustedes, como todos trabajan en organizaciones o participan en organizaciones, tienen ese reconocimiento, la idea es hoy también poder ponerlo en valor en el sentido de decir, bueno, ¿qué hacemos concretamente las organizaciones como prácticas de cuidado? Ahí si quieren seguir. Entonces, las preguntas son estas. ¿Cómo cuidan las organizaciones? ¿Cómo cuida la comunidad? ¿Cómo cuida sus miembros, digamos? ¿Y cuáles son las potencias y cuáles las debilidades para cuidar las organizaciones? Y es interesante e importante que ustedes también puedan plantear el conflicto. Porque todas y todas también acá sabemos que no hay armonía. Digamos, no necesariamente hay armonía en las prácticas sociales y en las relaciones entre políticas, las organizaciones, los territorios. Pero bueno, ¿qué dificultades encontramos ahí también? Y eso puede aparecer, ¿verdad? Para poder llevar adelante estas tareas encontramos estas dificultades. En general por ahí las materiales son las que más rápido también podemos identificar, pero también ¿qué otras? ¿Qué otras dificultades? ¿No? Bueno, y ahora las últimas dos, la cuarta es una también bastante transversal, que tiene que ver con lo que venimos diciendo desde que arrancamos con la discusión respecto al cuidado. El cuidado se puso sobre la mesa de la discusión pública a partir de la incorporación de la perspectiva de género, de la discusión respecto del género en nuestras sociedades. Diríamos, por suerte que se empieza a discutir esto, porque si no, las mujeres quedábamos en un punto, totalmente responsabilizadas del cuidado de nuestras familias, de los miembros de nuestra sociedad, porque parecía que, bueno, que hasta parece divinamente, si había alguien que decía que las mujeres estamos dotadas para cuidar. Entonces, el género va a introducir una discusión que es muy importante, que es pensar en la economía del cuidado. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque en las sociedades en las que vivimos, prácticamente todo lo que hacemos cotidianamente se traduce en términos económicos y en términos monetarios, ¿no? El valor tiene que ver muchas veces también con el valor monetario, lo que cuesta. Entonces, el feminismo también introdujo esa discusión, que el cuidado constituye un tipo de economía en el sentido del valor que genera, porque permite que la sociedad se reproduzca y eso tiene un costo. Fíjense que cuando las mujeres queremos hacer paro, prácticamente es muy difícil, aunque lo intentamos. El día que decimos hoy, no sé si les pasó que dicen hoy no hago nada, y eso parece que es como el fin de... ¿no? Y si eso habría que tercerizarlo, no se me dice, no hago nada, te pague lo que yo hago.
que pague lo que nosotros hacemos, tendría un valor que es imposible de costear también. Entonces, el feminismo lo que ayuda, digamos, lo que generó, primero pensar en esto, que existe una economía del cuidado, es decir, una economía que se sostiene en lo que se llama la división sexual del trabajo. Es decir, los varones salen a trabajar al mercado formal, al mercado laboral, y las mujeres trabajamos, pero en un trabajo que se llama no remunerado. Es decir, lo hacemos por amor, porque la familia es lo más importante, por afecto, que todo eso existe y es verdad, pero que muchas veces también lo hacemos porque no nos queda otra opción. ¿Cuántas mujeres quieren participar del mercado de trabajo? Bueno, por estas horas no cuido y sin embargo no pueden hacerlo. Entonces, en ese sentido hay una división sexual del trabajo que aparece construida desde hace mucho tiempo y que se reproduce también cotidianamente. De hecho, el feminismo no solo muestra, o sea, nos ayuda a pensar el lugar que las mujeres tenemos en los lugares de cuidado, sino además cómo siempre estamos llevando adelante estas tareas y no nos cuesta más, no nos convocan para otros espacios donde se disputa más el poder, en donde hay posibilidades de generar otras transformaciones, ¿no? Siempre estamos ahí sosteniendo esas prácticas cotidianas que son vitales para la sociedad, pero también nos corren de algunos espacios que tienen que ver con otras disputas de poder. Entonces, las preguntas que... Además es más económico, tal cual. O sea, es así. Entonces, las dos preguntas que tienen que ver con esta dimensión son las siguientes. ¿Por qué son las mujeres las que cuidan mayoritariamente? Para que podamos preguntarnos, ¿por qué cuidamos siempre? O mayoritariamente. Que nos hagamos estas preguntas. Y por otro lado también preguntar, bueno, ¿qué les pasa a los varones con el cuidado? Porque también ahí, digamos, pensar en género implica pensar en términos de relaciones, ¿no? Y en estas relaciones también para muchos de los varones es difícil a veces reconocerse respecto de estas prácticas. También hay muchas estigmatizaciones respecto de varones que cuidan. Entonces, bueno, poder ponerlo en discusión y también pensar, bueno, cuáles han sido los avances y las transformaciones en el último tiempo respecto de eso. Ahí este tema genera ahí atrás este tema genera más debate y la idea es que podamos debatirlo. Somos mayoría. Somos mayoría mujeres. No, me parece que pensarlo en términos de las relaciones, nosotras que somos además de trabajo social, que se ve una carrera feminizada, es el trabajo social. Parte de nuestra discusión cotidiana tiene que ver con esto. También, por ejemplo, el trabajo social, como podemos pensar a otras profesiones, la enfermería, las maestras, la docencia, se les supone, bueno, las mujeres tienen más cualidad para realizar estas tareas porque son más sensibles, empatizan mejor con el otro. Bueno, vamos por lo menos discutirlo. Y ahora vamos a entrar en las últimas dos dimensiones que tienen que ver con las juventudes. A ver, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya faltan dos dimensiones, podemos trabajar un poco más en los grupos para que hablen. Si no, igual después el escenario vamos a... ¿Por qué las dos últimas dimensiones tienen que ver con las juventudes? Porque si bien estamos hablando del cuidado en general, en muchas de las exposiciones apareció y lo que nos convoca acá tiene que ver con un programa, con una política pública que focaliza o que pone la mirada en los y las jóvenes. Entonces, es interesante pensar en este cruce entre jóvenes y cuidados. ¿Por qué? Por estas dos cuestiones que vamos a ver ahora. En un primer lugar, las juventudes cuidadas, es decir, vamos a pensar en los jóvenes y las jóvenes como sujetos de cuidado. Y ahí lo que nos aparece, o bueno, lo traemos a discusión, porque capaz ustedes dicen, no es así, pero me parecía interesante por lo menos polemizar con esto, es que las juventudes son un sector social, podemos pensar, es una categoría que se construye en torno a la edad, ¿no? Uno dice, bueno,
Los jóvenes que son los pibes y pibas que están entre los 15 y los 25, ahora los 30, cada vez más, de los 12 a los 40, cada vez más. Eso también es para decirlo. Pero digo, es un corte etario al que es un corte arbitrario. Pero dice, bueno, este corte de los 15 a los 25, digamos que es el corte más utilizado, que refiere a un momento de la vida, pero en particular a las juventudes o a ese momento de la vida, se le asignan en general características y atributos que tienen que ver con ciertas estigmatizaciones. ¿Por qué? Porque los jóvenes y las jóvenes siempre se piensan en relación más a la espalda. No son adultos, entonces no son responsables, entonces no saben bien lo que quieren, entonces generan quilombo, nunca aceptan las propuestas que le hacen, por ahí saben lo que quieren. O sea, hay una mirada hegemónica, no digo que acá sea, sino que socialmente hay una mirada que estigmatiza a los jóvenes y a las jóvenes. Entonces, muchas veces nos cuesta verlos como sujetos de cuidado, ¿no? Nos cuesta pensar, o sea, si yo a ustedes les digo, imagínense un niño o una niña, se lo imaginan, seguramente instintivamente, lo digo entre comillas y chiste en relación a lo que vengo diciendo antes, ¿no? Instintivamente le saldría la cuestión de cuido. Ahora, si veo un joven, ya le aparece esa cosa de cuidarlo, cuidarla, no los vemos tan sencillamente como un sujeto de cuidado. Nos cuesta más construir esa relación. En muchos casos, además, porque quienes acompañan también son jóvenes. Esa también es una discusión. Bueno, ¿cómo cuidamos a un otro o a una otra que, por ejemplo, etariamente está en el mismo rango que nosotros? ¿Cómo construimos esa relación que es asimétrica? Entonces, es difícil visibilizar a los jóvenes como sujetos de cuidado, pero la idea es que hoy podamos pensar cómo los pensamos a los jóvenes como sujetos que deben ser cuidados. Y ahí están las dos preguntas. Vamos a ver. ¿Qué son? ¿Qué hacemos para cuidar a los jóvenes? ¿Y quiénes desvalorizan y descuidan a los jóvenes? Un poco respecto a esto que decíamos recién, en las sociedades en las que vivimos los jóvenes son desvalorizados, sobre todo los jóvenes de los barrios, digamos, todos. Digo, o sea, hablamos de la juventud, pero bueno, acá estamos hablando de jóvenes que se encuentran, como decía José Alberti la clase pasada, en una clase social, o sea, no son todos y todas las jóvenes, que viven en determinados territorios, que tienen determinados consumos culturales. Entonces, bueno, ¿por quiénes son desvalorizados estos jóvenes y estas jóvenes? ¿Quiénes los miran mal, digamos? ¿No? ¿Quiénes los miran con ideas como de riesgo, de peligro? Y la otra dimensión, que es la última respecto de las juventudes, es también pensar a los jóvenes como sujetos que cuidan. ¿Qué es esto que decíamos recién? Los y las jóvenes, de hecho acá, si hacemos el recorte etario, hay muchos compañeros y compañeras que entrarían dentro de la categoría de juventud, digamos, pero en general los y las jóvenes, sobre todo las jóvenes mujeres, llevan adelante muchas tareas de cuidado. Cuidar a los hermanitos, a las hermanitas, cuidar a la mamá o al papá, cuidar a la abuela, cuidarse entre sí, con sus amigos. Y muchas veces tampoco lo vemos a eso. Lo reconocemos. De hecho, muchas veces cuando decimos los jóvenes son ni, ¿vieron esa categoría que se usa un montón? Que ni estudian ni trabajan, no hacen nada. Hay muchos estudios que demuestran que esos jóvenes ni, en realidad lo que están haciendo es cuidarnos. Probablemente dejan la escuela para ejercer tareas de cuidado o dejan sus actividades laborales. Entonces, reconocer que los jóvenes cuidan implica también darle valor a esas tareas que hacen y también ver cuánto de eso obtura sus proyectos de vida. Esta palabra que usamos todo el tiempo, los jóvenes y los proyectos de vida. Bueno, si una joven mujer o un joven varón se tiene que dedicar a cuidar, no puede hacer otra cosa porque cuida a su hermanito o hermanita, ¿qué posibilidades tiene hacer algo? ¿En qué momento? ¿Cómo puede conciliar lo que tiene que hacer con esas prácticas cotidianas que las tiene asumidas y que forman parte de la economía de la que hablamos antes? Si no lo hacen, ¿quién lo hace? En la casa. Los padres trabajan.
¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí las preguntas tienen que ver con que veamos, en los grupos en los que trabajemos, a quiénes cuidan los jóvenes y que también pensemos cómo se cuidan entre ellos los jóvenes. Porque una de las características también muy importantes de la juventud como momento, como construcción, digamos, social, tiene que ver con la relación entre pares, la grupalidad. Ustedes trabajan con grupos. Sabemos que para los jóvenes y las jóvenes el grupo, ser parte de un común, de un colectivo, de un grupo, es muy importante. Bueno, ¿qué prácticas de cuidado pueden ver entre ellos en esos grupos en los que trabajan? ¿No? Tener, qué sé yo, algunas cuestiones que son como también ciertas maneras en las que podemos advertir que los y las jóvenes se cuidan y que sin embargo quizás de primera mano no las pensamos como cuestiones de cuidado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quizás en algo que decimos, no sé, se están portando mal, lo digo así, no, están batiendo cualquier. Pero después nos damos cuenta que hay algo de eso que tuvo que ver con cuidar a alguno del grupo respecto de algo. Entonces también es interesante poder hacer ese ejercicio que nos permita reconocer estas cuestiones al interior de los grupos de jóvenes. Bueno, estas son las 6 dimensiones de nosotras. Hablando de cuidado, estas son las 6 dimensiones que nosotras elegimos, las enumero ahora para que vuelvan a quedar. Material y simbólica, esferas de cuidado, organizaciones y cuidado, género y cuidado, juventudes cuidadas y juventudes que cuidan. Son 6 puntos que queremos poner a discutir con ustedes respecto de esta categoría que es muy compleja y también muy cercana, entonces eso hace que sea más complejo. ¿Alguna pregunta respecto de lo que acabamos de contar? ¿Algo que quieran? Bueno, va a quedar igual esto disponible para que después lo vean y ahora lo que les vamos a proponer es lo siguiente, si quieren pasar a las cositas. A ver, les vamos a proponer un trabajo de nuevo grupo, un poco como la semana pasada, pero con otra característica para que después nos vamos a dividir hoy para la puesta en común y un rato pues vamos a hacer alguna división para que podamos charlar mejor, más acotaditamente. Entonces, se van a tener que dividir en un grupo, más o menos podemos tomar el criterio por otra vez hilera, que va a quedar más larga, capaz que cada hilera dividida en 2. Y a cada grupo le va a tocar una dimensión del cuidado. De las 6 que presentamos recién, a cada grupo le va a tocar una. Entonces, tienen que leer las preguntas, por ejemplo, les voy a mostrar una. Este es el ejercicio, el papel para hacer el ejercicio. Tienen que leer las preguntas, la 1 era la dimensión material y simbólica, entonces las preguntas son, ¿qué necesitamos para cuidar? ¿Qué actividades realizamos para cuidar? Y una vez que discutan, que hagan el listado, por ejemplo, en este caso, tienen que, respecto de la palabra cuidar, escribir una palabra en cada una de las letras. Puede ser que comience, puede ser que esté en el medio, no importa. Porque eso que puedan definir y sintetizar va a ser lo que después nos van a compartir y decir, bueno, llegamos a estas 6 palabras respecto de la discusión de esta dimensión. ¿Sí? ¿Queda claro? Cada grupo trabaja una dimensión, ¿sí? Después la cuenta en común vamos a charlar sobre todo. Y hacemos una merienda con todo lo que sea lo que tenga que ver con trabajo, libros, cosas para aprender, poder tener. Y también lo que necesitaría por ahí sería algo sumamente importante, una cultura profesional, siempre y cuando la persona de la salud, como por ejemplo un psicólogo, digamos, para tener contención y cuando por ahí a nosotros nos exceden algunas problemáticas, siempre tenemos la posibilidad de un profesional que nunca está de más y siempre viene, está bueno sostenerse en eso, ¿verdad? Bueno, después tenemos, arreglo de tiempo, otra de las cosas, palabras y tiempo. Nosotros cada uno de nosotros dedicamos tiempo también, ¿no? A lo que es la tarea del acompañante
¿no? Porque dedicamos horas de nuestro tiempo para poder ver las problemáticas que están atravesando esos jóvenes, esos chicos, adolescentes. Y bueno, después también otra de las cosas que surgen también como de manera simbólica las ideas. Las ideas se engloban en algo simbólico para después plasmarse algo material, porque decimos que una idea, creamos determinada capacidad, tenemos una idea, es simbólica, no está plasmada a lo que se le en lo material, ¿verdad? Luego se llega a plasmar en lo material. Eso es, digamos, sumamente importante. Después, bueno, tenemos lo que es acompañar, que es lo que estamos hablando del acompañamiento, nosotros sabemos en qué áreas somos más eficientes. No solamente acompañarlo en escucharlo, en saber su problemática, sino también poder brindarle un apoyo de un acompañamiento seguro, un acompañamiento sabiendo realmente cuáles son las necesidades de los trabajadores y poder encontrar soluciones en lo posible, ¿no? Y para no ser muy extenso, algo que me parece una palabra muy buena es la palabra incluir, dentro del simbólico también, es que es la inclusión. La palabra que se está hablando hace tantos años que se habla sobre la inclusión. Es incluir a un grupo de jóvenes o personas atravesadas por distintas situaciones, incluirlas a lo que sería a un espacio de trabajo, si se quiere, porque las capacitaciones entran en lo que es el mercado laboral. Sabemos que hoy nuestros jóvenes están totalmente fuera de lo que se dice, digamos, en el mercado laboral. Sabemos que efectivamente la persona escuela secundaria sin personas de cambio de terminar la escuela secundaria no puede acceder a un trabajo. Y bueno, más que nada, ahí voy cerrando un poco la idea. Bueno, nada. A nosotros nos pareció importante la escuela, tomamos como una de las esferas la escuela. Entonces, la escuela es la base de la formación del niño, del joven. Después, bueno, pusimos seguridad, que es necesaria para el territorio donde están nuestros jóvenes. Sin seguridad, ¿no es cierto?, puede haber otro tipo de organizaciones que los captan a ellos. Después pusimos los distritos, representan al Estado, en el cual a veces no están presentes. En nuestro caso, el distrito, el centro de salud, la iglesia y la escuela, tienen un montón de conexiones. Y ahí es donde aparecemos nosotros, las instituciones, porque los jóvenes y los niños van. Después, la educación es lo fundamental para que los jóvenes estén contenidos y acompañados. El acompañar, ¿no es cierto?, la familia es la que nutre, la que está en los primeros cuidados de ese niño o adolescente. El trabajo representa el mercado y es lo que dignifica, da la seguridad y la estabilidad y los proyectos. La finalidad sería que las tres esferas estén en armonía, ¿no es cierto? Porque si están en armonía, ¿no es cierto?, habría un proyecto de vida para nuestros jóvenes. Porque si no tenemos, digamos, no tenemos un Estado presente, no tenemos algunas instituciones presentes, ¿no es cierto? Y a veces, bueno, hay familias que por ahí, por X motivo, no pueden acompañar a los jóvenes, ¿no es cierto? Los chicos no tienen el proyecto de vida y se sienten ellos, a lo mejor ellos se autodiscriminan. Entonces, bueno, las instituciones donde aparecemos y donde
fue cortito. Está bien. ¿Alguien más de que quedó? Le pedimos que completen en la hoja quienes participaron. Bueno, lo tomamos así, quienes participan de cuidado socialmente, nosotros lo tomamos desde la familia. Digamos, desde la familia, el primer vínculo de la familia que cuida, pero dentro de la familia pueden ser varios integrantes. Incluso decimos que puede ser también hasta un mismo niño que cuida de otro niño, o incluso de un niño que cuida a un mayor también, que puede pasar. Bueno, en estos casos de nacionalidad, que en realidad también acá, quienes participan, todo esto, las generaciones. Como las instituciones que pueden participar, sería una de las primeras importantes, para la escuela, la iglesia, muchas veces para la iglesia o algún templo, depende de cada creencia, cada persona. Después un club también, los centros de salud y las organizaciones sociales que son muy importantes, que son las que intervienen, que son las que pertenecemos nosotros, la mayoría de los estados que contenemos. Bueno, los centros de salud los había dicho, y bueno, y acá pusimos que tomamos un poco como se llama, en lo que es cuidar, comunidad, unión, tiene que unión, instituciones y educación, familia y amor. Que en las instituciones tiene que haber unión, una comunidad organizada, para poder contener a lo que es a las familias y con lo que es amor, tratar de dar amor en sí, a lo que estamos cuidando. Pero después nos hicimos una pregunta entre nosotros: ¿quién nos cuida a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes nos cuidan? Que en realidad tendríamos que cuidarnos entre nosotros. Para poder cuidar necesitamos a alguien que nos cuide, poder estar bien. Bueno, nada más. Muy cortito, aportar de la palabra cuidar, 2 letras. ¿Se escucha? Sí, un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Bueno, de la letra C nosotros pusimos, accesibilidad, que tiene que ver con cómo se organiza el cuidado. Quizá para muchas organizaciones es difícil acceder a estas políticas públicas por la cantidad de papeles que se... Eso como un aporte que queríamos hacer a esta dimensión. Y a lo de mercado, en la última letra, le pusimos emprendimiento, desde el punto de vista también de que muchos de los talleres que hay, por ejemplo, son de panificación, y que ese producto después se vende en el mercado. Así que ese es un rol importante del mercado, en la segunda dimensión. Eso. Está buena esa clave de pensar en esa relación concreta con las organizaciones. Digo esto, por ejemplo, de la accesibilidad y la relación, por ejemplo, entre las esferas, el Estado y las organizaciones, nos acerca a la discusión en lo concreto, en lo cotidiano. Está bueno porque aparece mucho más el conflicto también, ¿no? El conflicto que se genera en esa articulación. No es una articulación armónica, sino que es conflictiva y tiene su disputa. ¿Quién más del grupo 2?
Eje 2. El eje 2. Esferas del cuidado tenido por grupo. Esperan compartir. ¿El 2? Bueno, si quieren comparten ustedes, que también tengo pendiente con el 1 y seguimos con la 3, con la dimensión 3. A ver, así llegamos a tiempo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Mauro. Bueno, soy el encargado ahora de comunicarles a ustedes después de estar un rato debatiendo y intercambiando información entre nosotros y de presentarnos. En nuestro tema es el 1, dimensión material y simbólica. En el croquis pusimos la palabra cuidar, compromiso, humanidad, integración, derecho, ayudar y responsabilidad. Después, bueno, las dos consignas que teníamos, y una era ¿qué necesitamos para cuidar? Pusimos nosotros. En lo principal, el apoyo del Estado. Alimentos para poder asistir a las poblaciones, un equipo interdisciplinario que acompañe a los acompañantes. El centro de salud es el lazo entre las personas y el Estado, las cooperativas y ONG que brindan un espacio de contención, que brindan herramientas. Es fundamental que haya recursos para sostener los espacios. Y en el punto 2, que era actividades que realizamos para cuidar, charlas de prevención, género, diversidad, salud, sanidad, asistencia alimentaria, talleres de formación en oficios, talleres de prevención de consumo problemático. Y los que estamos en este grupo son la cooperativa El Puño, cooperativa UOMI, UNAVAC, ¿lo han dicho? ¿No? Comiena UAC. Comunidad Decido fuerte por nomás. Cooperativa de Trabajo El Puño, Cooperativa Comiena UAC, que significa todos juntos, y Comunidad Adopción. A nosotros nos tocó organizaciones sociales y comunitarias. Las preguntas eran ¿cómo cuidan las organizaciones a la comunidad? ¿Cuáles son las potencias y cuáles sus debilidades para cuidar? Nosotros pusimos que una de las potencias que tienen las organizaciones son acompañar situaciones, acompañar a la comunidad, al entorno, ayudando para que se alcancen los proyectos, ayudando con herramientas, ayudando desde el acompañamiento, incluyendo, trayendo oportunidades, incluyendo a una red de contención y de oportunidades que muchas veces en un entorno no están disponibles. Dividimos la palabra cuidar las tres primeras letras en la primera pregunta, que era cómo cuidar las organizaciones, y las tres que seguían en cuáles son sus potencias y cuáles son sus debilidades. Una de las potencias de las organizaciones es la solidaridad. Nosotros pensamos que siendo solidarios, empatizando con el otro, es como que potenciamos a la persona y disminuimos la dificultad. Proyectar, teniendo muchas más miradas, podemos alcanzar perfecciones en los proyectos. Y ayudar a resolver cuestiones que están inconclusas, desde las asociaciones que pueden ser desde un club, una asociación civil de asistencia, una iglesia o algunas otras organizaciones. Nosotros pensamos que son las que pueden articular a resolver cuestiones como un DNI, como un turno médico, una asistencia. Muchas gracias. ¿Acá? Vamos, sigo con el eje 3. Bueno, como venimos viendo, está todo relacionado, la palabra cuidar. Para agregar un poquito lo que dijo el compañero,
donde dice cuáles son las debilidades de cuidar. Por ahí las debilidades que nosotros tenemos es que utilizamos mucho de nuestro tiempo también. En el sentido es que no sabemos, no se puede en realidad de poner un límite, ¿no? Después, nosotros utilizamos la palabra contención, contener a ese adolescente, niño que viene a la institución, unir a todos, visualizar el problema y lo que él realmente necesita, ¿no? Ver, más de ver, ¿me entienden? La responsabilidad que tenemos nosotros como institución en poder proteger y ocuparnos de esa persona para que pueda resolver o pueda estar incluido en la sociedad. Escuchar y dar. No solamente dar alimentos, cursos, sino dar esa empatía, ese amor y eso que la persona, el niño, adolescente está necesitando.
compañeras nos ponen, las escuchemos, hagamos un silencio. Todavía tenemos el horario que hemos pasado, que son las 1:30 ya. Sí. Bueno, ya por eso, digo, hacemos a las últimas 2 direcciones que en realidad son las que también vamos a recuperar bastante la clase que viene, el curso que viene, pero cerremos, escuchemos a los compañeros que están exponiendo, porque si no, los que están exponiendo y hay mucho movimiento, eso también es parte del proceso y del resto acá, digamos. Así que trabajemos las 2 dimensiones que quedan y lo que vaya dando vuelta, cuando nos vamos a llevar los tres, también lo vamos a poder retomar el encuentro que viene. ¿Quién tenía la dimensión 5? Que era juventudes, bueno, ya. Quisimos acompañar, ayudar, no más fuerte, dedicación, apoyar y capacitar. ¿Qué hacemos para cuidar a los jóvenes? Lo escuchamos, lo aconsejamos, capacitamos, fundamentalmente lo manejamos. ¿Quiénes valorizan y descuidan a los jóvenes? La sociedad, las empresas, sus padres mismos, familiares, amigos, hasta llegar a un punto de sentirse ellos mismos desvalorizados, discriminados por su piel, por forma de vestir o hablar. Y bueno, lo hablamos entre las chicas que pertenecen a Tablada, Más Unida, Mayra y Asociación Civil 27, Lisa del Consejo de las Chicas y Cooperativa de Maná. Edgardo Pinto, Alexi, Alegre, Cooperativa de Maná, y Barrio Originario Cintia, Liliana y Yamila. Y el grupo, alguien que haya trabajado, si alguien de alguno de esos 2 últimos grupos quiere comentar algo, de género, de juventudes cuidadas, comente, y si no pasamos al 6, ¿quién tiene el 6? Nosotros fuimos bastante concisos en realidad con lo que estaban poniendo. Nos tocó juventudes que cuidan. Tenemos 2 preguntas: ¿a quiénes cuidan los jóvenes y cómo se cuidan entre ellos? Fuimos debatiendo un poquito y más que nada, quienes cuidan los jóvenes son a las familias, pueden ser hijos, madres, hermanos, tíos, etc. A los amigos, y se cuida mucho entre la gente del barrio. Los jóvenes cuidan a la gente del barrio. La segunda, que es cómo se cuidan entre ellos, lo que más salió es, que también está puesto acá, la conducción, corregir entre los grupos. Muchas veces acompañan entre grupos, forman grupos para cuidarse, con confianza, con solidaridad, con acompañamiento y con respeto. ¿Alguien tiene algún grupo que no haya comentado, quiere comentar algo? Dale. Sí, queríamos agregar a lo que dijo el compañero del grupo 6, juventudes que cuidan, a quienes cuidan los jóvenes y se cuidan entre ellos. Y algo que se había destacado es que ellos desean proyectar un futuro mejor para su vida, por lo tanto proyectar fue una de las palabras que usamos. Las organizaciones escuchan, acompañan a la familia y también muchas veces el cuidado se impone por sobre el deseo de cuidar en los jóvenes porque no tienen otra opción. Y bueno, también retomábamos y compartíamos esta idea de que el joven cuida su círculo más cercano, familia, amigos, conocidos, compañeros. Es parte de lo que aparece acá. ¿Alguien quiere comentar algo más? Hablamos acá con ese grupo, con el caso, después ya se puede cierre género y pusimos... A ella le tocó cuidado de género. ¿Se escucha allá? ¿Puede un poquito más? Sí. Nos tocó cuidado de género y pusimos las palabras cultura, masculinidad, diferencia, dedicación, amor y responsabilidad. Y nada, agregando lo que dijeron antes las compañeras, esto de cultura y masculinidad, como que están muy acentuados los roles y por eso creemos que mayoritariamente son las mujeres quienes cuidan. Y nada, siempre. Que aparecen, las vamos a ir trabajando no solo en el encuentro que viene, que vamos a tomar otra cosa, sino que también, esto que decíamos antes, ustedes puedan llevar
violencia, como también se pone todo el tiempo en cuestión esto, a ciertos conflictos, ciertas situaciones que a veces no sabemos muy bien cómo dividir desde el cuidado, del acompañamiento, que nos encontramos como atrapados, con situaciones que son confusas, conflictivas. Así que bueno, la idea es que se vayan de acá también con esas preguntas, ¿no? Con preguntas respecto de qué significa esto que hacen cotidianamente las organizaciones, este trabajo, esta práctica, y bueno, para poder seguir pensándolo y problematizándolo acá en este espacio cotidiano. Sí. Nos vemos la semana que viene. A las 2 de la tarde la semana que viene.